Dios les bendiga, hermanos. Amén. El tema de esta mañana, hermanos, tiene como nombre: no deseches la voz celestial. Y la vamos a buscar, hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. Aquí en Hebreos, hermanos. Vamos a ir a Hebreos 12, 18, 25. Amén. Amén. Hebreos 12 del 18 al 25. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu santa presencia, Señor, pidiéndote que en tu gran misericordia sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Amén. Sea tu Santo Espíritu ayudándonos a poner oído atento a tu voz. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte. Que aquellos que se han apartado de ti puedan volver a ti, Señor, arrepentidos con un corazón contrito y humillado en tu gran misericordia. Habla nuestras vidas, poderoso Espíritu de Dios. Bendito Consolador, Príncipe de paz, Santo, Santo, Santo. Háblanos en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Vamos a sentarnos, amados hermanos, en el nombre poderoso de Cristo. La palabra de esta mañana, hermanos, nos habla de los que rechazan la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros nos damos cuenta, hermanos, que los que rechazamos la gracia de Dios es porque no creemos en Él. Creemos en otras cosas, pero no en la gracia derramada. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice que debemos levantar las manos caídas
y las rodillas paralizadas, hermanos, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque la palabra del Señor nos habla que la gracia, hermanos, es la que en esa gran misericordia a nosotros, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos limpia y desecha de nosotros toda contaminación con su poder. Pero nosotros, hermanos, queremos estar siempre en lo mismo. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla claramente en esta mañana. Que no desechemos la voz celestial. Porque aquellos que desechamos la voz celestial, hermanos, y empezamos a pensar como queremos y a hacer las cosas del caminar en el Señor como nosotros queremos, miren, nos esperan tiempos bien difíciles, amargos, duros, de terror, conforme la palabra del Señor nos habla. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Verdad? Hermanos, porque eso es algo incomparable. Es algo, hermanos, que si nosotros no estamos preparados para saber escuchar, no lo vamos a poder resistir. Por eso, hermanos, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés, el hombre escogido para libertar el pueblo judío de Egipto. El hombre que Jehová había preparado en santidad para que hiciese cosas grandes y maravillosas ante los ojos de los egipcios y ante los ojos de su pueblo, para que su fe aumentara, para que su fe creciera, para que, hermanos, aquellos que estaban débiles tomaran nuevas fuerzas. Y sin embargo, la palabra del Señor nos habla y nos dice en esta mañana, hermanos, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros a la compañía de millares de ángeles contaminados, hermanos, con resentimientos, con rencores, con habladurías, con chismes, hermanos, con malos pensamientos y malos sentimientos? Cuando la misma palabra del Señor nos habla y nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Bueno, pues aquí podemos ver, hermanos, que sin santidad nadie va a poder ni siquiera escuchar los sonidos, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que
La palabra del Señor nos habla que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que hablan mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos habla en la base de este tema. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Así que es su decisión. Usted puede desobedecer la palabra y la dirección que el ministro le da, porque a usted le parece mejor su pensamiento y su idea y su decisión. Pero usted no puede desechar esa palabra escrita que ha dejado el que está en los cielos, porque cada uno de nosotros sabemos las consecuencias que viviremos, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que el monte que no se podía palpar, dice, en estos versículos se contrastan las impresionantes circunstancias, hermanos, de la entrega de la ley, las características del evangelio. En las características nos habla Éxodo 19, 10, 25 y del evangelio de Deuteronomio 4, 11, 12. Porque las consecuencias de apartarse del evangelio, hermanos, son muchísimo más terribles que las del desprecio de la ley. ¿Verdad? ¿Por qué motivo? Porque usted y yo rechazamos la voz celestial. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Y usted por quién vive? Por el que habla, por el que murió en la cruz, por el que dio su vida en la cruz. ¿Verdad? Hermanos, aquellos desecharon la ley en el tiempo de antes, pero nosotros estamos desechando la voz del que dio la vida por cada uno de nosotros, del que derramó su sangre por cada uno de nosotros, del que vino a la tierra en carne para darnos salvación y perdón de pecados. Es por eso, hermanos, que el Evangelio de San Juan 12:48 nos dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Verdad? Eso nos da, hermanos, claramente el análisis de que tanto usted como yo no podemos hacer lo que nosotros nos da la gana. No podemos tomar decisiones personales a lo que se refiere, hermano, a la palabra del Evangelio de salvación que Cristo ha dejado escrito para usted y para mí. Es por eso que o somos o no somos. Porque si somos parte del pueblo de Cristo, nosotros tenemos que obedecer y no rechazar la palabra de nuestro Salvador, hermanos. Porque la misma palabra nos lo dice. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Entonces usted tenga por seguro que si usted tiene un caminar en el camino del Señor Jesucristo, a su manera y como usted quiere, usted le va a dar cuentas al Señor. Posiblemente el ministro no le va a dar cuentas de usted, porque le hablaba lo que estaba escrito. Pero nosotros en nuestra rebeldía humana, hermanos, y como nosotros pensamos, tomamos nuestras propias decisiones
Y es por eso que en estos tiempos, hermanos, la persona evangélica, hombre o mujer, está bien equivocada. No encuentra bendiciones espirituales porque rechaza la palabra del Cristo de gloria. No encuentra bendición de poder del Espíritu Santo porque es desobediente y porque no encuentra la santidad en ninguna forma, porque su manera de pensar es su manera de pensar, su manera de actuar es su manera de actuar y no a la manera de las palabras que Cristo ha dejado escritas para que usted y yo transformemos y regeneremos nuestra mala manera de vivir, sino que queremos seguir actuando como Cristo nos conoció en el tiempo del ayer. Entonces eso no nos permite un crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, miren, en Gálatas 1, 7, 10, la palabra del Señor nos habla y nos dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues buscó ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trató de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, si nosotros pensamos y actuamos a nuestra manera humana, hermanos, no somos siervos de Cristo. Porque si nosotros somos siervos y siervas de Cristo, nuestra manera de pensar y de actuar, hermanos, tiene que ser a través de la palabra de nuestro Salvador. No a través de lo que nosotros pensamos ni de lo que nosotros queremos. Pero lastimosamente hoy estamos viviendo unos tiempos, hermanos. Yo sé más que el ministro. Yo sé que no es así. Yo sé que lo que él está diciendo no es así. Yo sé que lo que ella está diciendo está equivocada porque yo lo pienso así. Y si lo pregunta y se lo explican, sigue pensando como quería pensar. Porque no escuchó la voz del Espíritu. Si no siguió escuchando su pensamiento carnal, hermanos, y tomó su propia decisión. Pero la palabra del Señor nos habla, hermanos, que la palabra de Dios nos muestra que la palabra anatema significa que la persona cae bajo la maldición de Dios y queda condenado o condenada a destrucción y recibirá la ira y la condenación de Dios. Porque el apóstol Pablo, hermanos, revela la actitud inspirada del Espíritu Santo, hermanos, de juicio y de indignación hacia los que tratan de pervertir el evangelio original de Cristo. O sea, hermanos, que nosotros no podemos transformar ni siquiera una palabra de la que Cristo ha dejado escrita, porque nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo. Por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice en Gálatas 1:7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo y cambiar la verdad del testimonio apostólico. Esa misma actitud, hermanos, era evidente, hermanos. ¿Por qué? En Jesucristo, Mateo 23:13 nos habla de eso. En Pedro 2, segunda de Pedro 2, también nos habla de eso. En Juan 2, 7, 11 nos habla de eso.
En Judas 3:4 también nos habla de esto. Esto se verá en el corazón de cada seguidor de Cristo, hermanos, que ama el Evangelio de Cristo, tal como se revela en la palabra de Dios y cree en las buenas nuevas indispensables de salvación para el mundo perdido en el pecado, como nos lo dice Romanos 10, 14, 15. Quedan condenados todos los que predican un evangelio contrario al evangelio predicado por el apóstol Pablo, tal como se lo reveló Cristo a él y a los apóstoles, hermanos, de la época neotestamentaria. Es por eso, hermanos, que miren, en Gálatas 1, 11, 12, la palabra del Señor nos habla y nos dice: mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, él lo recibió por revelación de Jesucristo, pero nosotros lo estamos recibiendo a través de la revelación de la palabra escrita, a través del poder del Espíritu Santo de nuestro Salvador Jesucristo. Y tenemos cada uno de nosotros el deber y la responsabilidad de acatar esa palabra como está escrita, hermanos, y no como nosotros queremos tomarla y decidir hacer de ella lo que nosotros queremos, ¿verdad? Dios manda a cada uno de nosotros los creyentes que defendamos la fe, hermanos, como nos lo habla Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, ¿verdad? Se les pone a los fieles en Cristo, hermanos, bajo la solemne obligación de luchar por la fe que Dios les entregó a los apóstoles y a los santos, ¿verdad? O sea, hermanos, que bajo la solemne obligación de luchar por la fe que Dios nos ha entregado a sus apóstoles y a los santos, nosotros somos los santos, hermanos. Como lo dice Filipenses 1:27, la fe consta del evangelio que proclamaron Cristo y los apóstoles. Esa es la fe que usted y yo debemos de tener como pueblo de Dios, porque es la fija e invariable verdad dada por el Espíritu Santo y expresada en el nuevo pacto. O sea que nosotros no podemos estar creyendo en otras cosas, hermano, sino en la palabra dada en el nuevo pacto. Sin embargo, la fe es más que una verdad objetiva. Es además, hermanos, una manera de vivir en amor y en pureza, como nos lo habla Colosenses 1, del 9 al 11, porque es el reino que viene con poder a bautizar a todos los creyentes en el Espíritu Santo, hermanos, porque nosotros los creyentes que corrijamos con amor, hermanos, y nos separemos, hermanos, de los maestros, ministros y otros en la iglesia que nieguen las verdades fundamentales de la Biblia enseñada por Cristo y los apóstoles, hermanos, estaremos erróneos, ¿verdad? Estaremos erróneos porque nuestro deber y nuestra responsabilidad, hermanos, es tomar, hermanos, la palabra enseñada por Cristo y por los apóstoles, ¿verdad? Porque son las verdades fundamentales escritas en la Biblia por el poder del Espíritu Santo. Así lo habla Gálatas 1, del 8 al 9, hermano. Porque el lugar donde habita Dios, como lo dice el Evangelio 11:12, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre,
Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué nos quiere decir, hermanos? Que cuando nosotros oremos al Padre que está en los cielos y santifiquemos su nombre. Y pidamos que venga su nombre y que se haga su voluntad. No la voluntad de nosotros, hermanos, sino la voluntad de Él. Todo lo que pidamos tenemos que pedirlo bajo la dirección de su santa voluntad, hermanos. Si es tu santa voluntad, Señor, sopla vida sobre mí. Dame la bendición, Señor, de un tiempo más de vida. Sopla aliento de vida en mis huesos, en mis órganos. Levántame si es tu voluntad, Señor. Si el enfermo, hermano, vemos que ya está para partir, Señor, si es tu voluntad, levántalo, Señor. Y si no, prepáralo para que pueda ponerse en santidad y llegar a tu presencia para la gloria de tu nombre. Porque todo tiene que ser bajo la voluntad de nuestro Salvador. No bajo, Señor, no levántalo, Señor, levántalo. No, es que no es la ordenanza que nosotros le vamos a dar al Señor. Es conforme a su santa voluntad, ¿verdad? Por eso Él nos advierte en 2 de Pedro 3:17 y nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Verdad? Miren, hermanos, el hablar, por eso dice la misma palabra de Dios, que no seamos prestos para hablar, rápidos para hablar, hermano, porque mire, el hablar nos compromete, hermanos, y nosotros no somos Dios. El único Dios verdadero está arriba, en el trono celestial. El único que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo puede, hermanos. ¿Verdad? Y que para Él no hay nada imposible, que todo lo puede ver. Hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos, aquello oculto que usted dice: no, pero solo yo conozco esto. Solo yo sé, que yo lo sentí en mi corazón. El Señor también lo conoce. A Él no lo podemos engañar, ¿verdad? Con Él, hermanos, no se vale el jueguito. Es por eso, hermanos, que mire, no caigamos en el error de los inicuos. No permitamos caer de vuestra firmeza. Hay muchas personas, hermanos, que, miren, se mantienen firmes en el camino de Dios. Y de repente, hermanos, se vienen de pique. ¿Verdad? Hermanos, yo he conocido, hermanos, siervos de Dios que han estado firmes por años en el camino del Señor. Motivados sirviéndole al Señor. Y de repente se vienen de pique, hermano. Y una de esas cosas sucedió cuando la pandemia. ¿Cuántos ministros abandonaron la congregación del Señor? Y dejaron el pueblo tirado y cerraron las puertas de la iglesia. Y no volvieron por temor a la pandemia. Fue Satanás influyendo en sus mentes y en sus corazones. ¿Verdad? Es por eso que las palabras de Cristo, hermanos, nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, que son imperecederas, que son con autoridad, que son palabras espirituales, palabras de vida eterna, palabras incomparables, hermanos, palabras de juicio, palabras divinas.
Y todo eso está escrito en la Biblia, hermano. Mire, todo está donde están las palabras de juicio, donde están las palabras divinas, las palabras incomparables, las imperecederas, todo está escrito. Yo para podérselas decir tengo que buscar a ver a dónde está escrito para poder estar segura de que ahí está escrito. ¿Verdad? Es por eso que no hay escape, hermanos. Porque tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. ¿Verdad? Por eso Jeremías 11:11 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. ¿Verdad? También, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice que aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, dice el Señor, y aunque subiesen hasta los cielos, de allá los haré descender, dice. O sea que de Él no escaparemos, hermano. De Él no escaparemos. No creamos que vamos a escapar de ese Dios tan grande y poderoso, ¿verdad? Nuestros hechos nos llevarán a recibir lo que nosotros merecemos. Por eso, hermanos, es que en Hebreos 2:3 la palabra del Señor nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Verdad? Hermanos, mire. Fue anunciada por el Señor y confirmada por los que oyeron. Y escrita por el poder de su Espíritu. Pero ni aún así nosotros queremos. Entonces nosotros, si no oímos esa voz divina, esa voz de poder, esa voz de amor, esa voz de misericordia, hermanos, pues nosotros mismos respondámonos a dónde está nuestro lugar si hacemos lo que nosotros queremos. No podemos descuidar, hermanos, la salvación, ¿verdad? No podemos tener un descuido de nuestra salvación, hermano, por impertinencia, por absorción de nuestro trabajo, de un negocio, hermanos, por tardanzas ni por insensibilidades. Lo del Señor es lo del Señor, y lo del Señor es primero que todo, hermanos. No podemos poner nada antes de lo del Señor. Por impertinencia, lo habla Ezequiel 33:9. Por absorción de un negocio de trabajo, Lucas 14:18. Por tardanza, Hechos 24:25. Y por insensibilidad, Hechos 28:27. Y se lo digo para que vea que no, yo no lo digo porque tenga ganas de decirlo, sino porque está escrito en la palabra del Señor. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que es peligroso si se persiste, hermanos. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y confirmada por los que les oyeron, nosotros la descuidamos y hacemos lo que nosotros queremos y hoy no quiero y hoy no voy porque no quiero, no tengo ganas, me siento enfermo, tengo aquí, tengo allá. Hermano, tengo los miles de pretextos para no buscar del Señor. El tiempo lo tenemos, pero no queremos. ¿Verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos.
Amonestar quiere decir reprender severamente a una persona por un error, una falta cometida, hermano, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, mire, el ministro puede hablar, hermanos, tal vez con una oveja, y reprenderle en el nombre de Cristo porque sus acciones no están bien. Pero lo tomamos a mal. Hermanos, es que a mí no me quiere. Es que yo no le simpatizo. Es que yo no soy de su agrado. Hermano, imagínese usted si aquellos que no escucharon la voz, hermanos, de aquel hombre que luchó por sacarlos de la tierra de Egipto, por supuestamente, primeramente por la ayuda de Jehová, Moisés. El Señor los reprendió, hermanos, porque murmuraban de él, porque hablaban cosas que no eran, y permitió que quedaran en el desierto y no llegaran a la tierra prometida. ¿Qué le esperará a usted y a mí al no escuchar esa voz celestial, la cual Él ha dejado escrita? Y peor si usted todavía tiene la bendición, tiene la oportunidad que el ministro de su congregación se la está dando como está escrita. ¿Qué le va a poder decir usted al Señor en ese día final? Hermanos, si no pudieron escapar los que lo amonestó en la tierra, mucho menos el que le está amonestando ahora, el poder del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Y no queremos escuchar. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias. Te damos las gracias y te decimos, ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Ten misericordia de los que no te conocen y de aquellos que habiéndote conocido por A o por B razón se han apartado de ti y ponen primeramente todo lo demás que lo tuyo. Ten misericordia. Dale la oportunidad de venir a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos. En Cristo Jesús lo recibimos. Amén, Señor.